Descubre 12 lecciones inspiradoras de estoicismo para mantener el control en tiempos increíbles. Miguel, un ingeniero de 40 años, se sentía atrapado en una tormenta. Tras la muerte de su padre, el peso de ser el único sostén de su familia lo asfixiaba. Su madre anciana dependía de él, y sus 3 hermanos menores exigían su atención y cuidado. A medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, el trabajo en la construcción, aunque seguro, le dejaba un vacío inquietante. La mirada de sus compañeros cargada de desdén amplificaba su frustración. ¿Cómo podían subestimar su capacidad, su experiencia? Cada vez que escuchaba sus murmullos, la impotencia y la ira se entremezclaban en su pecho. ¿Por qué tenía que conformarse con menos de lo que podía ser? Mientras revisaba documentos en la casa que había compartido con su padre, encontró un montón de cartas. El papel amarillento revelaba un mundo de enseñanzas estoicas que su padre había atesorado. Con cada palabra leída, Miguel sentía que un rayo atravesaba su mente. Actúa con valentía, no dejes que las adversidades te definan. Las lecciones lo confrontaban. ¿Debería renunciar a su trabajo en la construcción, la única fuente de ingresos estable de su familia, para perseguir su sueño como arquitecto? Su mente se debatía, contemplando el abismo de lo desconocido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las enseñanzas lo aterrorizaban y lo embelesaban al mismo tiempo. La lealtad hacia su familia se volvía una cadena que le impedía moverse. La presión aumentaba, y sus hermanos lo miraban con incertidumbre. Sin saber que a cada paso que daba, Miguel se hundía más en la duda. La angustia atenazaba su mente, y la posibilidad de decepcionarlos lo mantenía despierto por las noches. Cuando finalmente decidió actuar, una chispa de inspiración lo llevó a organizar un proyecto que unía a jóvenes artistas e ingenieros. Pero al poner en marcha su idea, se encontró con el escepticismo de su familia, cuestionando su locura al arriesgarse. La tensión creció, y cada reacción negativa se convertía en un clavo más en su ataúd emocional. Las dudas internas se amplificaban, desatando un caos en su mente. Todos los miedos que había reprimido brotaban como un torrente. Un traidor en su camino, un colega envidioso, además de las constantes presiones familiares, llevó a Miguel a un abismo emocional. El momento de máxima angustia llegó cuando sintió el peso abrumador de sus responsabilidades y del deseo de ser quien realmente era. La pregunta lo perseguía. ¿Debería arriesgar todo por un sueño incierto? Ante la puerta de su hogar, el dilema se cernía como una sombra. Su familia y sus deseos parecían irreconciliables. Sin embargo, al mirar hacia atrás a las cartas de su padre, el eco de su voz resonaba en su mente, exigiendo valentía. Miguel sabía que el enfrentamiento con su destino estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Haría lo necesario para liberarse de las ataduras que lo mantenían cautivo? Miguel finalmente comprendió que el cambio no vendría solo. Tenía que ser él quien tomara la iniciativa, quien transformara las enseñanzas de su padre en acciones tangibles. En su mente, la balanza se movía hacia un propósito nuevo. Su proyecto con los jóvenes artistas e ingenieros iba más allá de una simple idea. Representaba la posibilidad de reconocer su propio valor y al mismo tiempo inspirar a otros a seguir sus pasiones. Con determinación renovada, se sentó en la mesa que una vez había sido de su padre, rodeado de los documentos que contenían su propuesta. Sabía que era hora de reunirse con los jóvenes que habían mostrado interés en su idea. Preparar una presentación bien estructurada se volvió una prioridad.
no solo para mostrarles su plan, sino para establecer confianza y motivación en su visión. El primer encuentro fue un desafío. La sala estaba llena de miradas que oscilaban entre la expectativa y el escepticismo. Había 3 veces más gente de lo que había anticipado. Miguel comenzó a hablar, pero su voz temblaba al principio. Recordó las palabras de su padre sobre la verdadera valentía. Eso lo ancló. En lugar de ocultar su fragilidad, decidió exponerla como parte de su narrativa. Habló de sus luchas, de la presión que sentía como responsable de su familia, y, sobre todo, de su deseo de crear un espacio donde los talentos se unirían para transformar ideas en realidades. A medida que avanzaba, sintió que la energía de la sala cambiaba. Al compartir su historia, Miguel no solo se convertía en el líder del proyecto, sino en un humano, algo que resonaba profundamente con sus oyentes. Al finalizar, la atmósfera se cargó de un sentimiento colectivo de posibilidad. Varios de los jóvenes se acercaron para comentar sus propias experiencias y expresar su deseo de participar. Sin embargo, no todo el mundo estaba contento con su elección de arriesgarse. Uno de sus propios colegas, Javier, comenzaba a distanciarse, murmullando en su ausencia sobre las locuras que estaba cometiendo. La envidia en sus ojos se hacía evidente. Miguel partía de la idea de que un entorno colaborativo podría acoger la innovación, pero cada susurro de Javier era un recordatorio de que la porción más oscura de la competencia seguía acechando. Este conflicto interno se tornaba cada vez más fuerte. La lucha contra su propia red de apoyo se intensificaba. Mientras planificaba la primera sesión de trabajo con los jóvenes, el miedo y la inseguridad comenzaron a acecharlo nuevamente. Recordó las cartas de su padre, su insistencia en contrastar adversidades con serenidad. Se decía a sí mismo que el rechazo y la incertidumbre eran inevitables, pero seguir adelante era lo que definiría su carácter y su futuro. La noche antes de la reunión, Miguel se despertó en medio de la oscuridad. Un mar de pensamientos inundaba su mente. Se dio cuenta de que el día siguiente no solo se trataba de presentar su proyecto, sino de defender su propia visión de éxito. ¿Sería capaz de convencer a su familia de la validez de su camino si no lograba completar esta fase? La culpa por arriesgar el bienestar de su madre y hermanos lo torturaba. Un último vistazo a las cartas de su padre encendieron en él una chispa de valentía. Sus palabras resonaron como un mantra. La grandeza se encuentra en el coraje de ser diferente. Miguel comprendió que esta era su oportunidad de romper con las cadenas que lo mantenían prisionero. Con un propósito renovado, decidió que era el momento de dejar claro que era un hombre capaz, no solo un ingeniero en la construcción. El siguiente día marcaría un antes y un después en su vida. Mientras se preparaba para enfrentar el reto, una sensación de ansiedad y emoción lo invadió. Con cada paso que daba hacia la reunión, supo que el camino hacia su verdadero yo había comenzado. Pero, ¿sería suficiente su impulso para desafiar la opinión de su familia y, a la vez, enfrentar a Javier? Lo que vino luego pondría a prueba no solo su profesionalismo, sino su capacidad de resistir la presión de aquellos que lo rodeaban. La incertidumbre ahora estaba en el aire, y el futuro podría cambiar con una sola decisión. La reunión se desarrolló en una atmósfera tensa, un escenario donde la esperanza y el miedo convergían en el mismo espacio. A medida que Miguel se acomodaba en la mesa, sintió el peso de las miradas que lo evaluaban, casi como si flotaran sobre su cabeza. Tomó una respiración profunda, recordando que ese era el momento para el que había estado preparándose. Su voz, aunque aún templada por adrenalinada inseguridad, comenzó a tomar forma. La idea era simple: una plataforma donde sus colegas y él pudieran fusionar ideas, experimentar y, sobre todo, aprender juntos. Cada presentación de los jóvenes fue una revelación. Sus pasiones, sueños y temores se manifestaban en palabras. Miguel comenzó a notar que incluso entre ellos había un eco de la lucha interna que él conocía también. Sus historias resonaban con la lucha cotidiana por encontrar un camino en un mundo donde las expectativas presidían sobre los anhelos.
Él decidió que su papel no solo era guiar, sino también escuchar y servir de soporte. Esta conexión empezó a transformarse en un vínculo genuino, algo más allá de una simple interacción profesional. Sin embargo, no pudo evitar que Javier, como una sombra oscura, interrumpiera sus pensamientos. Cada vez que Miguel se iluminaba con una nueva reforma o actividad para el grupo, podía sentir la desdicha en las miradas de su colega. Era difícil no dejarse influir por su resentimiento, una mezcla de competencia y superioridad que cuestionaba la validez de su pasión. En el fondo, Miguel se preguntaba, ¿sería el miedo de su colega una puerta abierta al fracaso, o una oportunidad para demostrar que el trabajo en equipo podía vencer la rivalidad? Decidió buscar un acercamiento. Se reunió con Javier en un intento de entender sus inquietudes sobre el proyecto. Durante la charla, notó que cada vez que mencionaba su idea de colaboración y crecimiento, Javier se cerraba más. No era simplemente envidia. Había un miedo profundo a la irrelevancia, a quedar atrapado en un barrio donde los sueños de otros opacaban su propia luz. Miguel sintió compasión, pero también un desafío claro. Necesitaba marcar la diferencia no solo en su vida, sino en la de los que lo rodeaban. Esa confrontación lo llevó a un momento de revelación. Se dio cuenta de que el verdadero liderazgo no sería solo guiar, sino que implicaría crear espacios donde cada voz contara. Aceptar que no todos estarían de acuerdo, incluidos aquellos de su círculo cercano, era una verdad que debía abrazar. Al entender esto, comprendió que su lucha no se limitaba a su familia y a sus propios miedos. También incluía abrir un camino para los demás. Al regresar a casa esa noche, sintió que había logrado algo. No solo había reforzado su compromiso con su proyecto, sino que también había dado un paso hacia un sentido más amplio de liderazgo. Las cartas de su padre retumbaban en su mente. La fuerza nace cuando estás dispuesto a afrontar lo que no puedes controlar. Con renovada determinación, Miguel empezó a dibujar los próximos pasos del proyecto, integrando lo aprendido en la reunión. Sabía que sus decisiones tendrían un impacto más allá de lo inmediato. Estaba preparado para afrontar cualquier obstáculo que se interpusiera. El camino sería arduo, pero también estaba decidido a nutrir las vulnerabilidades de su grupo y convertirlas en oportunidades. El día de la presentación final se acercaba, y con él la posibilidad de consolidar su visión. Pero en el fondo, en su mente bullía una nueva pregunta. ¿Estaba listo para despojarse completamente de sus propios miedos y convertirse en el líder que estos jóvenes necesitaban? La prueba definitiva estaba a la vuelta de la esquina, y Miguel se sintió en la cúspide de un abismo que podría definir su existencia. A medida que se preparaba para la culminación de su esfuerzo, sabía que no podía permitir que la duda lo paralizara. El momento de la verdad se avecinaba, y en sus manos llevaría no solo su destino, sino el de aquellos que creían en él. En esa intersección de confianza y fijación por el resultado, Miguel se plantó con firmeza, dispuesto a desafiar el eco de sus inseguridades que comenzaban a asustarlo una vez más. ¿Podría realmente demostrar que su visión era más que una ilusión? La clave estaba más cerca de lo que pensaba, en una decisión que todavía le faltaba tomar. Con el murmullo de las voces en su mente, Miguel se refrendó en la idea de que había un poder latente en la autenticidad. La sala de la presentación, aún vacía, reflejaba la sombra de sus inseguridades. Con cada clic del proyector mientras configuraba su presentación, su corazón latía al compás de esos recuerdos que lo habían llevado hasta aquí. Se dio cuenta de que su auténtico viaje era más que una simple presentación. Era el testimonio de su transformación personal. Para enfrentarse a la creciente presión, Miguel comenzó a ejercitar la visualización. Atraído por la idea de que los pensamientos pueden modelar la realidad, se imaginó a sí mismo en la presentación, hablando con seguridad, revisando las sonrisas de sus colegas. Había algo fascinante en pensar que al visualizar el éxito, podría empezar a materializarlo. Sin embargo, el mismo ejercicio le recordaba los temores que aún lo acechaban, como Javier, quien permanecía en un rincón de su mente, cuestionando su valía y éxito.
Fue ese momento de reconexión consigo mismo el que suscitaría su transformación. Miguel decidió que externalizaría sus vulnerabilidades, las presentaría como una parte integral de su liderazgo. En lugar de intentar ocultar sus dudas, las utilizaría como catalizador. Si yo no soy perfecto, ellos tampoco lo serán, razonó. Comprendió que permitir que los demás vieran sus inseguridades podía resultar liberador, no solo para él, sino también para todos los que luchaban con sus propias sombras. Los días previos a la presentación fueron un torbellino de emociones. Miguel se dedicó a su proyecto con más fervor, enfocándose en cómo su visión podía impactar en cada vida en la sala. Sin embargo, la presión era abrumadora. Sentía que su futuro se definía por esa única presentación. En las noches, se desvelaba pensando en cada posibilidad, cada respuesta que podía surgir. Se sentaba en su escritorio, papeles esparcidos alrededor, trazando conexiones entre las ideas, buscando esa chispa que podría encender el cambio que tanto anhelaba. Mientras revisaba sus notas, se topó con uno de los mensajes de su padre, que decía: «La vulnerabilidad es un signo de fortaleza». Esa frase se impregnó en su mente, y decidió que era hora de hacerla su mantra. En lugar de abarcar un aire de autoridad distante, se permitiría ser real y humano. Cada joven presente merecía ver a alguien que también había luchado, que también había tenido que enfrentarse a sus propios demonios. Llegó el día. En la sala, las sillas estaban ocupadas, y las miradas eran expectantes. Miguel se sintió atrapado entre la adrenalina y el miedo, esa mezcla familiar que lo había acompañado en tantos momentos decisivos. Una señal de que podía ser el momento de transformación que tanto deseaba. Con una respiración profunda, se paró frente al ordenador, listo para abrir la puerta a un mundo donde la autenticidad reinara. Al iniciar la presentación, se sintió como un conductor ante una orquesta. Cada golpe de su voz marcaba el compás. Habló de sus propias inseguridades, compartió sus fracasos, y, en lugar de oscurecer su figura como líder, los iluminó. A medida que sus palabras resonaban en las paredes de la sala, se dio cuenta de que la vulnerabilidad no lo debilitaba, lo hacía más fuerte, más accesible. Las sonrisas comenzaron a asomarse, las cabezas se asentían, y Miguel supo en lo más profundo que había dado un paso vital hacia el liderazgo que anhelaba. Mientras la presentación llegaba a su fin y las preguntas comenzaron a surgir, sintió que el miedo y la inseguridad se desvanecían como la sombra de un antiguo rival. Pero entonces, apareció Javier entre el público, su mirada frágil y desafiante al mismo tiempo. La confrontación inevitable surgía ante él. ¿Sería capaz de enfrentar a las dudas y resentimientos de su colega, y al mismo tiempo demostrar que el camino hacia el éxito no era una competencia? Miguel se sintió preparado y vulnerable a la vez, consciente de que cada respuesta podía ser un paso hacia la reconciliación o la exacerbación de la rivalidad. En un instante de claridad, supo que el verdadero desafío no terminaría con la presentación. La pregunta era ahora: ¿podría liderar no solo este momento, sino también el futuro que aún pendía de un hilo? La incertidumbre lo envolvía, mientras la tensión crecía entre ellos, y el tiempo parecía detenerse. Miguel sintió que todo su trabajo durante las semanas anteriores se resumía en ese instante preciso. Con la mirada fija en Javier, sintió cómo una ola de emociones lo inundaba. La idea de haber expuesto su ser más auténtico, sus miedos y fracasos, estaba al borde de ser balanceada por la amenaza de la confrontación. «Me gusta tu enfoque sobre la vulnerabilidad, Miguel», comenzó Javier, con una calma inquietante que contrastaba con la turbulencia interna de Miguel. Sin embargo, su tono ocultaba una crítica implícita. «Pero, ¿no crees que es un poco peligroso mostrar tus debilidades en un entorno profesional? La gente podría pensar que no eres lo suficientemente fuerte para liderar». Las palabras de Javier se hundieron con fuerza. Era un ataque directo, y Miguel sintió las sombras del pasado acechando nuevamente. Ese mismo Javier que había criticado sus capacidades en múltiples ocasiones. Pero esta vez, la certeza de su autenticidad lo impulsaba a responder.
En lugar de dejarse arrastrar por el rencor, Miguel respiró profundamente, consciente de que su respuesta podía redefinir el espacio entre ellos. Creo que la fortaleza reside en aceptar y aprender de nuestras debilidades, afirmó, notando cómo su voz resonaba con confianza. Sin embargo, sabía que su desafío iba más allá de simplemente responder a Javier. Era un reflejo de lo que significaba liderar. Dar espacio para la vulnerabilidad de los demás. Lo que compartí hoy no es solo mi historia. Cada uno de nosotros enfrenta luchas internas, y ocultarlas puede ser más perjudicial que mostrarlas. Continuó. Miró alrededor de los presentes y notó muchas cabezas asintiendo. Reacciones que le otorgaban sustento a su discurso. La conexión que había buscado se creaba a partir de la honestidad. Javier arqueó una ceja evaluando la reacción. Interesante. Pero eso no asegura que todos estén dispuestos a ser vulnerables. Algunos prefieren la competencia y el éxito visible. Y eso es justo lo que intento cambiar. Replicó Miguel, sintiendo que algo dentro de él se fortalecía. El éxito no es una línea única donde solo hay ganadores. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar, y como líderes, debemos inspirar a otros a hacerlo desde un lugar genuino. Pero las palabras de Javier aún tenían fuerza. Miguel comprendió que su rival no se rendiría fácilmente, y que la conversación solo había comenzado. Pese a eso, se sintió más fuerte al saber que había enfrentado la dificultad en lugar de dejar que lo arrastrara a la frustración o la ira. La respuesta de Javier sería importante, pero aún más lo era la respuesta de sí mismo ante este desafío. El ambiente se cargaba de electricidad. Miguel había comenzado a ver su propia vulnerabilidad como un arma poderosa, y se dio cuenta de que, al hacerlo, estaba invitando a los demás a ver la suya. Pero no se detendría ahí. Había un horizonte más amplio que explorar. ¿Y si propusieras eso en la siguiente reunión? ¿Un espacio para que cada uno comparta sus luchas y aprenda del otro? Preguntó un colega desde la audiencia, arriesgándose a romper la tensión. Las palabras resonaron en el corazón de Miguel. Esa idea era justo el tipo de cultura que deseaba fomentar. La creación de un entorno donde las debilidades se puedan convertir en fortalezas, donde la vulnerabilidad no sea un estigma, sino un valor esencial. Mientras la conversación avanzaba, su mente maquinaba. Miguel comprendió que su verdadero desafío no sería solo con Javier, sino con el sistema que había perpetuado visiones erróneas sobre la competencia y el éxito. Con un renovado sentido de propósito, comenzó a establecer un plan para abordar la próxima reunión. Sin embargo, una inquietud lo asaltaba. ¿Estaba listo para liderar ese tipo de cambio? ¿Podría realmente infundir una nueva visión en su equipo, o sería solo una ilusión pasajera? Esa noche, mientras regresaba a casa, se miró en el espejo, buscando no solo al líder que había comenzado a construir, sino también al hombre dispuesto a desafiar las normas establecidas. Una revelación se formó en su mente. Para verdaderamente liderar, necesitaba un compromiso constante con su crecimiento, que implicaba decisiones difíciles y la valentía de seguir adelante. Pero ¿cómo sería su próximo paso en este viaje lleno de incógnitas? La inseguridad de lo que venía torturaba su mente, mientras se preguntaba qué más estaba dispuesto a arriesgar por mantenerse fiel a sí mismo. La acción adecuada podría ser un instrumento para su transformación. Pero el miedo se disfrazaba inteligentemente como la duda, retándolo a avanzar o retroceder. La noche caía y su mente giraba en torno a una sola pregunta. ¿Está la verdadera revolución interna justo al alcance de mi mano, y estoy preparado para abrazarla? La mañana siguiente, Miguel se despertó con la sensación de que había cruzado un umbral. Había asumido un reto que iba más allá de lo que jamás había considerado, y aunque la ansiedad lo invadía, también había una chispa de determinación. Sabía que debía profundizar en su propuesta, transformar la vulnerabilidad en una cualidad de liderazgo dentro de su equipo. Se preparó un café, dejando que el aroma lo rodeara mientras contemplaba su estrategia. La idea de crear un entorno de apertura resonaba en su mente. Esto no solo beneficiaría a su equipo,
sino que también lo colocaría en una posición donde podría ser visto como un innovador. Miguel decidió que no podía permitir que Javier y su perspectiva tradicional eclipsaran su visión. Cada desafío debía ser un catalizador para el cambio que deseaba ver. Al llegar a la oficina, sintió la tensión del ambiente. Su mente luchaba una batalla interna entre la necesidad de aprobación y el deseo de autenticidad. Se encontró con su equipo en la sala de reuniones, y el momento decisivo se acercaba. Los rostros conocidos lo miraban, algunos con expectativa, otros con incredulidad. «Quiero proponer algo diferente para nuestra próxima reunión», comenzó, su voz temblorosa pero firme. «En lugar de revisar meramente los resultados, me gustaría que compartiéramos un espacio para hablar sobre nuestras luchas, nuestros fracasos, y cómo podemos aprender de ellos». La respuesta fue variada. Algunos se miraban entre sí, otros murmuraban. Una voz levantó la mano. «¿Por qué enfocarnos en lo negativo, Miguel? ¿No deberíamos celebrar nuestros logros en lugar de centrarnos en nuestras debilidades?» Era Javier, de nuevo desafiando su visión. La tensión que había sentido la noche anterior se intensificó, y en ese momento, Miguel supo que su respuesta definiría no solo su propuesta, sino su propio crecimiento. «¿Lo negativo?», replicó, sintiendo cómo las palabras comenzaban a fluir con más claridad. «No veo nuestras luchas como algo negativo, sino como oportunidades. Todos estamos en un proceso de aprendizaje, y al compartir nuestros desafíos, podemos construir un equipo más fuerte. La vulnerabilidad puede ser la clave para desbloquear el verdadero potencial en cada uno de nosotros». Miguel podía ver que su perspectiva resonaba con algunos, pero Javier continuaba escéptico. «¿Y cómo garantizas que esto no termine en un exceso de autocompasión, Miguel?» Un golpe directo, y era difícil no sentirse amenazado por él. «Tenemos que regular cómo lo hacemos», respondió sin dudar. «No estoy proponiendo una sesión de quejas, sino una oportunidad para vernos como personas completas. Como líderes, somos responsables no solo del éxito, sino del crecimiento de nuestros compañeros». Bajo esa presión, sintió una oleada de valentía. Cada palabra afirmaba su compromiso, no solo con su visión, sino también con el bienestar de su equipo. Cuando la reunión concluyó, el aire se sentía más pesado, pero Miguel notó pequeñas sonrisas entre sus colegas. Había dado un salto al abismo de la autenticidad y el peligro del juicio. Sin embargo, aún quedaba un largo camino por recorrer. Mientras regresaba a su oficina, la pregunta resurgió en su mente. ¿Había realmente logrado lo que se había propuesto? Dicho esto, su corazón latía con más fuerza. La confrontación había sido necesaria. Javier representaba un desafío que Miguel debía aprender a manejar. En su mente brotó una idea. La próxima semana reuniría a un pequeño grupo para ensayar. Si reconocía el temor en sí mismo, podría ayudar a otros a hacerlo también. De repente, su enfoque se nubló con una inquietante posibilidad. ¿Y si había un traidor en su equipo, alguien que quisiera ver fracasar su iniciativa? El temor a la traición lo llevó a preguntarse acerca de la lealtad que había en el ambiente. La lucha interna de Miguel había comenzado, y con ella una nueva incertidumbre. ¿Podría confiar en sus propios instintos para liderar este cambio? La respuesta a esta pregunta determinaría el futuro de su propuesta y su evolución personal. Sin embargo, el tiempo se estaba agotando, y la próxima reunión se aproximaba rápidamente. La tensión crecía mientras Miguel se preparaba para enfrentarse no solo a su equipo, sino a sus propios límites. Miguel cerró la puerta de su oficina tras una larga jornada. La sensación de incertidumbre se había convertido en una compañera constante. La reunión que se avecinaba era más que un simple evento. Era una oportunidad para cimentar su visión. Sin embargo, las palabras de Javier seguían resonando en su mente. ¿Podía realmente crear un entorno seguro para compartir vulnerabilidades, o corría el riesgo de desestabilizar su equipo? Esa noche decidió dedicar tiempo a la introspección. Se sentó en su escritorio con una libreta y un bolígrafo. Empezó a anotar sus pensamientos.
Cuestionar, avanzar, descubrir, aprender, se convirtió en su mantra mientras reflexionaba sobre las preguntas que lo habrían atormentado antes. ¿Qué había aprendido de los fracasos anteriores? ¿Cómo se había transformado cada fracaso en un peldaño para crecer? Su mente viajaba al pasado, recordando las veces en que había eludido compartir sus propias debilidades, prefiriendo mantener una fachada de invulnerabilidad. Comprendió que esas experiencias, en lugar de debilitarlo, lo habían pulido. Fue entonces cuando decidió que sería transparente sobre su propio viaje. Sería vulnerable, pero no débil. Al día siguiente, en su camino a la oficina, notó que no solo se preparaba para una reunión, estaba forjando una nueva identidad como líder. En su mente, Miguel comenzó a construirse con una imagen de un líder que no temía compartir sus luchas. Se imaginaba a sí mismo presentando su historia personal, sus fracasos y cómo manejarlos, convirtiéndose así en el ejemplo del tipo de apertura que promovía. Se sintió más fuerte al pensar en ello. Al llegar, las miradas de su equipo eran mixtas. Venían con expectativas, pero también con esa sombra de duda que había comenzado a establecerse. La sala se llenó con la tensión palpable, y Miguel sintió un ligero escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, en lugar de dejarse intimidar, recordó su decisión de compartir su propia historia. Se colocó de pie, respiró hondo, y comenzó. Hoy quiero comenzar compartiendo un desafío que enfrenté en un proyecto anterior, dijo, su voz resonando con mayor seguridad de la que sentía. Comenzó a narrar una experiencia donde el fracaso había sido inminente y cómo había encontrado la manera de convertir la adversidad en una lección de gran valor. Las cabezas comenzaron a asentir y algunas miradas de incredulidad se disiparon. Mientras elaboraba su relato, se dio cuenta de que su apertura fomentaba una respuesta honesta. Hizo una pausada invitación a su equipo. Ahora, los invito a que, en este espacio, compartamos también nuestros propios desafíos. Es aquí donde podemos encontrar fuerza y aprendizaje. En los rostros de sus compañeros, Miguel empezó a notar algo que nunca había visto antes. Conexiones. La vulnerabilidad se estaba transformando en un terreno común. Un par de colegas empezaron a compartir sus historias, y el ambiente en la sala cambió. Se sentía como si cada confesión desmantelara un ladrillo de la pared que había mantenido a cada individuo aislado. Sin embargo, la muralla de desconfianza todavía estaba presente. Miguel miraba a Javier, que permanecía en su postura habitual de escepticismo. La duda seguía presente. La pregunta de si tendría un traidor en la sala también pesaba sobre su mente mientras la dinámica se transformaba a su alrededor. La reunión terminó con una sensación de optimismo, pero Miguel no podía ignorar la inquietud en su interior. Había abierto una puerta, pero no sabía si todos estaban listos para cruzarla. Si había lealtades ocultas, si había tendencias hacia el sabotaje, ahora corría el riesgo de ser el blanco. Mientras se retiraba de la oficina, decidió que su próximo paso sería crucial. Tenía que asegurarse de que su apoyo fuera palpable y genuino, más allá de las palabras. Una visión comenzaba a tomar forma en su mente, pero también había un conflicto. ¿Podría hacer lo que era necesario sin perder su autenticidad en el proceso? Sintiéndose dividido entre la esperanza y la desconfianza, Miguel se preguntó, ¿qué más estaba dispuesto a arriesgar por convertir su ideal en realidad? La próxima jornada lo requeriría preparado para enfrentar no solo a su equipo, sino a cualquier sombra de traición que pudiera aparecer. La incertidumbre lo envolvía, y el verdadero desafío estaba por delante. Miguel despertó con la determinación marcada en su mente. Sabía que no podía realizar cambios superficiales. Necesitaba profundizar en el liderazgo que había comenzado a construir. Al mirar por la ventana, se dio cuenta de que no solo se trataba de obtener resultados, sino de transformar verdaderamente su entorno laboral. Esa mañana, su intestino se revolvía mientras una mezcla de motivación y ansiedad pulsaba en su interior. ¿Sería capaz de consolidar su visión y mantener la autenticidad que tanto valoraba? En la oficina, el ambiente era diferente.
casi palpable. Sus compañeros llegaban con la curiosidad dibujada en sus rostros. La vulnerabilidad compartida en la reunión anterior había comenzado a desmantelar un poco de la resistencia que había prevalecido. Miguel se sentía como un catalizador en un proceso que necesitaba acelerar. Pero esta vez, no se limitaría a compartir su historia. Debía ir más allá y establecer un entorno que invitara a todos a colaborar. Se sentó en su escritorio, destilando ideas mientras garabateaba posibles actividades. Se le ocurrió un ciclo de Hacia adelante, donde cada miembro del equipo compartiría no solo sus desafíos, sino sus proyectos y perspectivas sobre cómo podían apoyarse mutuamente. La idea de la colaboración genuina lo entusiasmaba, pero sabía que la implementación requeriría un enfoque estratégico y un compromiso firme. En su primera reunión del día, Miguel planteó la iniciativa, sintiendo cómo la tensión volvía a emerger en la sala. Podía ver a Javier entre los asistentes, con su mirada crítica fija en él, como un depredador esperando el momento propicio para atacar. Esa inquietud era su constante recordatorio de que la desconfianza podría resurgir en cualquier momento. Sin embargo, decidió dejar atrás la ansiedad y concentrarse en sus objetivos. Quiero que todos compartamos un proyecto en el que estemos trabajando, o un área en la que quisiéramos desarrollar nuestras habilidades, propuso. La propuesta fue recibida con una mezcla de suspicacia y interés. Miguel notó cómo algunos colegas intercambiaban miradas de desaprobación, pero también pudo ver a algunos levantando la mano, dispuestos a participar. Era un pequeño triunfo, pero uno que le dio fuerzas. Durante la discusión, se dio cuenta de que, además de fomentar la interacción, necesitaba escuchar activamente. Cada vez que alguien compartía, Miguel tomaba notas y hacía preguntas abiertas. Poco a poco, empezó a observar que la atmósfera cambiaba. La gente comenzaba a sentirse más cómoda compartiendo sus pensamientos, y un sentido de comunidad comenzaba a tomar forma. Había momentos de incertidumbre, pero eso no lo detendría. Al final de la reunión, Miguel sintió que había dado un paso importante. Sin embargo, no podía ignorar la sombra de Javier, quien se quedó atrás, observando desde la distancia. Decidido a entender su perspectiva, se armó de valor y se acercó a él. Javier, me gustaría saber qué piensas. Apreciaría tu honestidad, dijo con una voz firme. La mirada de Javier era penetrante. Aprecio tu apertura, Miguel, pero la vulnerabilidad no elimina el riesgo. No todos aquí buscan el bien común, respondió, dejando a Miguel con un nudo en el estómago. Mientras regresaba a su escritorio, la inquietud se convirtió en una chispa de desafío. ¿Debería seguir adelante con su plan o reconsiderar su enfoque? La pregunta se cernía sobre él como un espectro. Sabía que el cambio requería valentía, pero también un sentido agudo de la realidad. Esa tarde, mientras revisaba un informe, una idea se formaba en su mente. ¿Podría encontrar aliados inesperados en su equipo? Alguien que entienda y comparta su visión, capaz de ayudar a disipar cualquier sombra de traición. Así, Miguel se embarcó en un nuevo camino. Una búsqueda para identificar colaboradores clave que pudieran hacerlo más fuerte. Ahora, más que nunca, su determinación de ser transparente se entrelazaba con su deseo de proteger su autenticidad. Luego de todo, la máquina nunca hubiera funcionado sin engranajes adecuados, pero en su interior, Miguel comprendió que las sombras de traición solo podían ser superadas arrostrando una realidad incómoda. ¿Sería capaz de distinguir a los aliados de los traidores? ¿Estaría preparado para afrontar la verdad, sin importar cuán adversa fuese? La tensión de la incertidumbre lo aguardaba, y sabía que la siguiente decisión que tomara marcaría su camino en este nuevo rol de líder. La mañana siguiente fue un eco de la anterior. Miguel llegó a la oficina con una mezcla de expectativas y nerviosismo. La inquietud creada por Javier aún vibraba en su mente. En su viaje hacia el liderazgo auténtico, se dio cuenta de que, para transformar su entorno, necesitaba profundizar en sus relaciones e identificar a aquellos, ya sea por convicción o interés, que podrían sostener su visión. Cuando se reunió con su equipo, decidió cambiar su enfoque.
En lugar de presentar su idea de forma unilateral, optó por una lluvia de ideas colaborativa. Miguel se sentó en el centro de la sala, invitando a todos a participar. Hoy quiero que pensemos juntos. ¿Cómo podemos crear un espacio donde la vulnerabilidad y la confianza florezcan?, preguntó, sintiendo cómo la presión de la formalidad se iba desvaneciendo. Como si su simple pregunta hubiera abierto una puerta, las voces comenzaron a surgir con más facilidad. Las miradas en la sala cambiaron. Ahora no solo había reservadas, sino interesadas. Cada persona contribuyó con su perspectiva, desde la importancia de la comunicación hasta la creación de espacios donde se pudieran expresar errores sin temor al juicio. Fue un examen de autoconocimiento colectivo que Miguel no había anticipado. A medida que la conversación avanzaba, notó un cambio en la dinámica. No solo se trataba de él y su plan. Estaba surgiendo algo más grande. Algunos compañeros compartieron desafíos que enfrentaban, sus luchas personales en el entorno laboral. Miguel tomó notas meticulosamente, pero lo más relevante fue la esencia que empezaba a unirse entre ellos, un sentido de pertenencia. Sin embargo, el rostro de Javier no se desdibujó de su mente. Su crítica resonaba como un eco en su cabeza. La vulnerabilidad no elimina el riesgo. De pronto, se dio cuenta de que el propio Javier estaba también en un lugar vulnerable. Su resistencia era quizás un reflejo de su propia inseguridad. Fue una revelación reveladora. Miguel no podía actuar solo, y la tarea de unir al equipo requería entender sus motivaciones y miedos individuales. Tras la reunión, dedicó tiempo a observar y a hablar en privado con colegas. Algunos eran más accesibles que otros, pero todos tenían algo en común: un deseo de ser escuchados. Miguel empezó a dibujar un mapa de posibles aliados. Con cada conversación, se sentía más cerca de encontrar quienes compartirían su visión. Días pasaron, y el ciclo de compartir prosiguió. Uno de aquellos días, mientras conversaba con Laura, una compañera con talento organizativo excepcional, Miguel empezó a vislumbrar el poder de sus habilidades complementarias. Laura mostró interés en liderar un pequeño proyecto que permitiría practicar esa cultura de apertura. La chispa del liderazgo colaborativo empezaba a brillar más intensamente. Sin embargo, lo que Miguel había logrado hasta entonces no fue suficiente para silenciar la voz de la duda. Sentía que la sombra de Javier seguía acechando. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que aún quedaba trabajo por hacer. La resistencia a las transformaciones no solo provenía de Javier, sino de un gran número de compañeros que por diversos motivos mostraban escepticismo. Así Miguel tomó una decisión crucial: confiar completamente en su instinto. Planificó una reunión decisiva, un momento para confrontar no solo a Javier, sino a todos aquellos que escudaban sus preocupaciones bajo la capa del silencio. Era el riesgo que estaba dispuesto a asumir para demostrar que sus esfuerzos valían la pena. La noche anterior a la reunión, se sintió atrapado entre la duda y la determinación. Se preguntó si estaba preparado para esta prueba final, y si sus elecciones realmente resonarían entre sus compañeros. Al cierre del día, una idea emergió con claridad. El liderazgo no solo se trata de guiar, sino de invitar a otros a unirse a la conversación. ¿Sería ese el momento de revelar su visión a todos, incluso a quienes no lo respaldaban? La inquietud volvió a él, marcando un nuevo ciclo en su viaje. Consciente de que la próxima reunión podía significar un hito crucial, Miguel comprendió que las decisiones que tomaría darían forma no solo a su crecimiento personal, sino también a la cultura del equipo. Lastimosamente, esa noche se sintió más ansioso que nunca, sabiendo que el verdadero reto apenas estaba comenzando. Miguel se despertó con una sensación diferente, casi electrizante, que vibraba en su interior. El día de la reunión decisiva había llegado, y con él, la oportunidad de materializar todos sus esfuerzos en un cambio genuino. Miró por la ventana. El sol brillaba intensamente. Era un símbolo de renacimiento, y Miguel decidió que hoy marcaría el comienzo de su verdadera transformación. Ya no era solo un ingeniero en construcción,
Era un arquitecto de su propia vida. Mientras se vestía, recordó las enseñanzas de su padre, cada palabra resonando como un mantra en su mente. La valentía se forja en la adversidad. Hoy se enfrentaría no solo a Javier, sino a todos los temores que lo habían mantenido prisionero. Se comprometió a ser un líder auténtico, dispuesto a enfrentarse tanto a sus dudas como a las de su equipo. Al llegar a la oficina, notó que la atmósfera era sombría. Algunos colegas, todavía escépticos, intercambiaban miradas cautelosas. Miguel sintió un ligero escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. No permitiría que la duda ajena lo frenara. Avanzó hacia la sala de reuniones con un propósito claro en su mente. Exponer no solo su visión, sino también abrir el espacio para un diálogo honesto y auténtico. La sala comenzó a llenarse. A medida que sus compañeros tomaban asiento, Miguel sintió la tensión creciente. No era solo un grupo de colegas, era una comunidad en busca de un cambio. Se colocó frente a ellos, respiró profundamente, y comenzó. Hoy quiero hablar sobre más que solo nuestros proyectos, comenzó, su voz resonando con un poder renovado. Quiero que conversemos sobre nosotros mismos, nuestras luchas, nuestras expectativas, y cómo podemos crecer juntos. La sorpresa se notó en la sala, pero no se detuvo. Abrió el corazón y compartió su propia experiencia, desde sus inseguridades hasta los retos que había enfrentado en el camino. Javier, que había entrado con una expresión reticente, lo miró con atención. Miguel supo que estaban en un punto de inflexión. Ser vulnerable no significa debilidad, significa que nos atrevemos a ser reales, dijo, mirando a Javier y haciendo una pausa, antes de añadir. Esto puede ser una oportunidad para que nos apoyemos mutuamente, no para competir. Poco a poco, las miradas de sus compañeros empezaron a cambiar. Al compartir su historia, Miguel construyó puentes, y se dio cuenta de que muchos de ellos también habían enfrentado sus propias luchas, a menudo ocultas detrás de mascaradas de confianza. Fue un momento revelador. Lo que antes parecía una reunión tensa, se transformó en una conversación genuina. Cada persona comenzó a abrirse, compartiendo experiencias de fracasos y aprendizajes. El ambiente se llenó de empatía y solidaridad. Al final de la reunión, Miguel no había solo compartido su visión, había tejido un sentido de comunidad genuino. La huella de su vulnerabilidad resonaba por toda la sala, y la transformación había comenzado. Las dudas de sus compañeros se disiparon, y varios levantaron la mano para involucrarse activamente en la construcción del nuevo entorno laboral que todos deseaban. Incluso Javier, a quien una vez había percibido como un obstáculo, formuló una pregunta reflexiva. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los demás se sientan tan libres como ustedes para compartir sus luchas? Con una sonrisa, Miguel vio en él una chispa de deseo por participar. Propongo sesiones regulares donde todos podamos hablar y aportar nuestras experiencias, respondió, sintiendo la solidaridad en la sala. Al salir de la reunión, Miguel se sintió ligero, casi como si hubiera desatado un peso que llevaba demasiado tiempo. Había dado un paso crucial hacia la construcción de un equipo sólido, en donde la vulnerabilidad se convertiría en una fortaleza. Se dio cuenta de que su crecimiento personal no solo se había limitado a sí mismo, ahora tenía un verdadero impacto en su entorno. Con cada decisión, Miguel había ido dejando atrás sus ataduras. Se encontraba en un espacio nuevo, lleno de posibilidades. Su sueño de ser arquitecto se había transformado en algo más grande. Había comenzado a construir estructuras de conexión y confianza, que eran incluso más significativas que cualquier proyecto de edificación. Miguel no solo logró confrontar sus inseguridades y transformar su equipo, había alcanzado un hito personal. Su historia de superación, su viaje hacia la autenticidad, resonaría no solo en su vida, sino también en la vida de quienes lo rodeaban. Él había conquistado su propio destino, y ahora era un líder, uno que no teme mostrar sus luchas, y que inspira a otros a hacer lo mismo. La sensación de logro le envolvía. Una profunda satisfacción,
Y con cada paso en el camino hacia adelante, Miguel sabía que esta era solo la culminación de un viaje, lleno de aprendizaje, de desafíos y de un maravilloso descubrimiento de su verdadero ser. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas descubran estos poderosos relatos de transformación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que inspire y transforme. Actúen ya.